Uno de los mayores retos de la psicología consiste en comprender cómo los seres humanos transformamos la información en experiencia. A lo largo del día recibimos miles de estímulos procedentes del entorno y de nuestro propio organismo. Sin embargo, solo una pequeña parte de esa información llega a adquirir significado suficiente para influir en nuestros pensamientos, nuestras decisiones o nuestro comportamiento. ¿Qué hace que determinados acontecimientos capten nuestra atención? ¿Por qué algunas situaciones pasan desapercibidas mientras que otras modifican nuestra forma de actuar? ¿De qué manera una simple información puede terminar convirtiéndose en una emoción? Responder a estas cuestiones constituye uno de los objetivos fundamentales de la psicología de la emoción. Para ello, surge el concepto de procesamiento emocional. Este concepto permite analizar el conjunto de mecanismos mediante los cuales la información es seleccionada, interpretada y transformada en respuestas emocionales capaces de influir en la conducta humana. Desde esta perspectiva, las emociones no son acontecimientos aislados ni simples estados subjetivos. Forman parte de un sistema complejo en el que intervienen procesos cognitivos, fisiológicos, conductales y expresivos que actúan de manera coordinada. Comprender cómo funcionan estos procesos constituye el primer paso para entender cómo construimos nuestra experiencia emocional y cómo las emociones participan en nuestra adaptación al mundo que nos rodea. Las emociones presentan una serie de características que permiten comprender mejor su naturaleza. En primer lugar, son fenómenos multidimensionales. Una emoción no se limita a una sensación interna, sino que implican cambios en distintos sistemas del organismo. Cuando experimentamos una emoción, se modifican nuestros pensamientos, nuestra respuesta fisiológica, nuestras expresiones corporales y nuestra conducta. Además, las emociones son dinámicas, no permanecen estáticas, sino que evolucionan en función de las circunstancias y de la forma en que interpretamos lo que ocurre. También poseen un carácter subjetivo. Aunque determinadas situaciones pueden generar respuestas similares en muchas personas, la experiencia emocional siempre se encuentra influida por la historia personal, el contexto y el significado atribuido a cada acontecimiento. Estas características explican por qué las emociones desempeñan funciones esenciales para el ser humano. Lejos de constituir simples reacciones, las emociones actúan como sistemas de orientación psicológica. Nos ayudan a identificar qué acontecimientos son importantes, facilitan la toma de decisiones y permiten priorizar recursos atencionales ante situaciones relevantes. Además, cumplen una importante función comunicativa. A través de la expresión facial, la postura corporal, la mirada o el tono de voz transmitimos información sobre nuestros estados emocionales incluso antes de utilizar el lenguaje. Las emociones también participan en la regulación de la conducta. Algunas favorecen conductas de aproximación hacia estímulos considerados beneficiosos, mientras que otras facilitan respuestas de evitación o protección ante posibles amenazas. Precisamente debido a su complejidad, los investigadores han desarrollado diferentes modelos para estudiar las emociones. Uno de los más conocidos es el modelo de las emociones dimensionales. Este enfoque propone que las emociones pueden describirse mediante dimensiones generales presentes en toda experiencia emocional. Entre ellas destacan la valencia afectiva y el nivel de activación emocional. La valencia permite diferenciar experiencias agradables de experiencias desagradables. Por su parte, la activación emocional hace referencia al grado de intensidad fisiológica asociado a una emoción. Desde esta perspectiva, las emociones no aparecen como categorías independientes, sino como diferentes posiciones dentro de un continuo emocional. Junto a este modelo encontramos la teoría de las emociones discretas. Según esta propuesta, existen emociones diferenciadas que poseen características, funciones y manifestaciones específicas. Dentro de este grupo suelen incluirse emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa o el asco. Estas emociones constituyen las denominadas emociones primarias.
Se consideran básicas porque aparecen tempranamente en el desarrollo humano y presentan una importante base biológica. A partir de ellas pueden desarrollarse emociones secundarias más complejas, como la culpa, la vergüenza, la envidia, los celos o el orgullo. Las emociones secundarias incorporan procesos cognitivos más elaborados y suelen estar estrechamente relacionados con la experiencia, el aprendizaje y la interacción social. Sin embargo, independientemente de cómo clasifiquemos las emociones, todas ellas comparten un elemento común. Todas se desarrollan a través de un proceso. El procesamiento emocional comienza con la aparición de una situación emocionalmente significativa. Esta situación puede tener un origen externo, como un acontecimiento del entorno, o un origen interno, como un pensamiento, una expectativa, una sensación corporal o un recuerdo. A partir de ese momento se inicia la evaluación emocional. Durante esta fase, el organismo analiza la relevancia de la información disponible e intenta determinar si aquello que está ocurriendo posee importancia para los intereses, necesidades u objetos de la persona. Posteriormente aparece la valoración emocional. En esta segunda fase se interpreta el significado de la situación y se estiman los recursos disponibles para afrontarla. La evaluación y la valoración constituyen dos de los mecanismos más importantes dentro del procesamiento emocional, ya que permiten transformar una situación en una experiencia con significado psicológico. Como consecuencia de este análisis se produce la activación emocional. Durante esta fase, el organismo moviliza recursos destinados a preparar la respuesta. Se modifican procesos fisiológicos, se reorganiza la atención, se activan mecanismos cognitivos y comienzan a aparecer diferentes manifestaciones emocionales. Entre ellas encontramos la experiencia subjetiva, es decir, aquello que la persona identifica conscientemente como emoción. También aparecen cambios en la expresión corporal y facial, respuestas fisiológicas observables y diferentes estrategias de afrontamiento orientadas a gestionar la situación. La emoción comienza entonces a hacerse visible. Puede manifestarse a través de la comunicación no verbal, de la conducta motora y de numerosas respuestas fisiológicas asociadas a la activación emocional. Uno de los mecanismos más interesantes relacionados con esta fase es el denominado sistema de feedback facial. Este modelo plantea que la expresión facial no solo refleja las emociones que experimentamos, sino que también puede influir en ellas. Los movimientos musculares del rostro generan información que es procesada por el sistema nervioso y posteriormente integrada dentro de la experiencia emocional. De esta forma, emoción y expresión facial mantienen una relación bidireccional. No solo expresamos lo que sentimos, en cierta medida, la propia expresión facial participa en la construcción y modulación de la experiencia emocional. Finalmente, es importante comprender que el procesamiento emocional no constituye una secuencia rígida o aislada. Durante todo el proceso intervienen mecanismos como la atención, la memoria, la motivación, el razonamiento y el aprendizaje. Todos ellos interactúan continuamente, modificando la forma en que interpretamos la realidad y reaccionamos ante ella. Por este motivo, las emociones deben entenderse como sistemas dinámicos en constante evolución. Cada nueva experiencia aporta información que puede modificar futuras evaluaciones, valoraciones y respuestas emocionales. En definitiva, el procesamiento emocional representa el recorrido mediante el cual la información se transforma en experiencia emocional. Comprender este proceso permite entender mejor cómo interpretamos el mundo, cómo reaccionamos ante él
y por qué las emociones constituyen uno de los elementos más importantes del comportamiento humano.